Bienvenidos a un episodio más de Caminar Leyendo, episodio número 78. En esta ocasión tenemos La deconstrucción deja la arquitectura, de Juan Manuel Dávila. Este libro trata acerca de justo el movimiento deconstruccionista en la arquitectura. Es un movimiento más o menos que se fue dando a finales de la década de los 80, ocupó los 90 y hubo momentos importantes, un par de exposiciones, ¿no?, de proyectos arquitectónicos, un premio que ganó uno de los autores de este libro, o bueno, de los textos de este libro. Y entonces de eso va ese libro. Ahorita explico un poco más lo que yo entiendo que es el movimiento en la arquitectura, pero hablemos del libro. Este libro lo que se dedica es a compilar una serie de textos de los máximos representantes del movimiento deconstruccionista en la arquitectura mundial. Entonces es editado por la Federación Editorial Mexicana y es un librito pequeño de 127 páginas, tiene unos 10 textos, pero nada más chequen los nombres, o sea, lo pesado de los nombres de estos arquitectos. Mark Wigley, Bernard Tsuchimi, Daniel Libeskind, Peter Eisenman, que ese es como el gran estandarte y son los textos que más se disfrutan de este libro, los de Peter Eisenman, y es como la cabeza de lanza del movimiento. Y Rem Koolhaas y Rafael Moneo. Tiene a manera de epílogo al final uno de Juan Manuel Dávila, ¿no?, justo el compilador de estos textos. ¿O de qué va mucho de esto? Bueno, en general el movimiento de esto en la arquitectura a finales de los 80 va en el sentido de pensar el lenguaje de la arquitectura y pues transgredirlo, ¿no? Como la mayoría de las corrientes artísticas en general, en todas las artes, pues transgrede esto. Había habido antes de eso una gran época de la arquitectura funcionalista, ¿no? O sea, a mediados de siglo. Entonces como que están luchando, yo siento, contra eso. Y uno también de los grandes estandartes de este movimiento, aunque no se siente parte y no se dice parte, es Frank Gehry, aunque muchos teóricos lo ubican dentro de eso, ¿no? Entonces, si ubicamos una pieza, un edificio de Frank Gehry, podemos ver qué es lo que está él buscando. No está buscando justo mantener los elementos funcionales de la arquitectura, ni mantener los elementos clásicos que desde Brunelleschi venían, ¿no?, sino que está intentando transgredirlos, llevarlos hacia otro lugar y pensar más bien en ese excedente que es lo artístico en la arquitectura. Si ven, no es ortogonal, no son los ángulos rectos, sino que está buscando una geometría quizá no euclidiana, o sea, no así de plano cartesiano, sino que está buscando lo curvo, las figuras que no se subyuguen al uso, al ocupar todo el espacio, al funcionalismo, a la eficiencia del espacio, sino que atienda a otra cosa. Entonces, bueno, eso es lo que yo entiendo. Puedo estar equivocado en alguna que otra cosa. No confío en completo porque no soy arquitecto. Entonces, lo dejaré más bien en un cacho bastante largo de este texto que quiero sí leer, porque me parece importante y me parece que resume un poco todo lo que está pasando en este libro. Entonces voy a leerlo y dice: cuando Hegel elaboró su teoría estética, convencionalmente distinguía 5 artes y les daba un orden: arquitectura, escultura, pintura, música y poesía. Comenzó con la arquitectura porque pensaba que precedía a las otras tanto en términos conceptuales como históricos. La inquietud de Hegel en estas primeras páginas es impresionante. Su turbación no procedía realmente de su clasificación conservadora. Fue causada por la pregunta que había perseguido a los arquitectos por siglos. ¿Eran las características funcionales y técnicas de una casa o un templo los medios hacia un fin que excluía aquellas mismas características? ¿Dónde terminaba el refugio y empezaba la arquitectura? ¿Era el discurso arquitectónico un discurso acerca de cualquier cosa que no se relacionara con el edificio mismo? Hegel concluía afirmativamente: la arquitectura era todo lo que en un edificio no apuntaba a la utilidad. La arquitectura era una especie de suplemento artístico, añadido al simple edificio. Pero la dificultad de tal argumento aparece cuando uno trata de concebir un edificio que prescinda de la utilidad del espacio, un edificio que no tenga otro propósito que la arquitectura. Y es el punto donde entran los deconstruccionistas. Ese punto justamente en el excedente entre el espacio habitable, funcional y esto
esta otra cosa, esto es lo artístico, a decir de Hegel, ¿no? No quiero decir que todos, pero a decir de Hegel. Entonces, en ese espacio es donde se van a estar incrustando los deconstruccionistas y van a pensar espacios que funcionen artísticamente y que la arquitectura se convierta en un arte medio puro. No lo están buscando en ese sentido, no son puristas, no sé si, pero están buscando más bien qué es eso, cuál es ese lugar que puede ocupar la arquitectura, que es arte, que está más allá del mero habitar, del mero, bueno, puedo hacer un cuarto y un cuarto no va a poder hacerse más eficiente que un cubo. Entonces, ahí buscar ese excedente es a lo que se van a dedicar. Les digo, los textos son buenísimos. Pero ahora hablemos del título un poco. La deconstrucción deja la arquitectura. Es justo el fin, ¿no? Del movimiento. Justo se están preguntando hasta dónde llega. O sea, después de haber hecho proyectos, y aquí tiene varios planos de cómo estaban proyectando los edificios, qué estaban buscando, cada uno de los que escriben. Y entonces se están, en algunos de los textos, sí están diciendo, bueno, ¿y hacia dónde va? ¿O cuál es la actualidad de esa deconstrucción? No podemos pensarla nada más en estos planos. ¿Cómo es su volcadura hacia la realidad o hacia el mundo físico? No solo el papel. Entonces, eso es bien interesante. Hay muchas otras cosas que decir, tienen influencias de Gilles Deleuze y de Derrida principalmente, ¿no? Con esto de la deconstrucción. Entonces, nacen en un momento súper convulso de la filosofía y pues lo toman, ¿no? Para una de las artes y crear una estética completamente diferente. Que bueno, ya veremos qué sigue pasando con nuestros arquitectos. Y digo, ya tienen bastante tiempo, ¿no? 30, 40 años estas ideas, pero siguen siendo interesantes, me siguen pareciendo súper provocadoras y todavía tienen ahí mucho que dar. Eso siento yo. Pero bueno, vamos a las calificaciones. Y en cuanto a dificultad de lectura, varía mucho de texto en texto. Pero los de Eisenman se disfrutan mucho a pesar de que son un tanto complicados. Entonces, de dificultad le voy a poner un 3. Porque hay unos textos más difíciles que otros. Están como... se compensan entre unos y otros. En la velocidad de lectura le voy a dar 2. Porque muchas de las ideas son más de estarlas masticando un poco más, como que no llegas a ellas con la facilidad así, como que te lo puedes ir pasando, a pesar de que es pequeñito, entonces es un tanto lento de leer. Y si lo recomiendo, le voy a dar un 4. Recomiendo mucho para acercarse al movimiento porque son textos de los protagonistas que están pensando su mismo quehacer y eso siempre es bien útil. También es útil que los filósofos piensen acerca de un movimiento, los teóricos del arte, los críticos, qué sé yo, pero el escuchar las voces protagonistas a mí me parece un tanto más rico. Entonces, bueno, eso lo dejo para ustedes. Pero bueno, si les gustó, suscríbanse, dejen comentarios, campanita, para que sepan cuándo subimos más videos y yo los veo en el próximo episodio de Caminar Leyendo.